Iniciamos entonces con lo siguiente. Les recomiendo que tengan a la mano su tabla periódica y que además miren en cuál de los dos lados de su tabla está la electronegatividad. Entonces, iniciando con la regla del octeto, como ustedes les había hablado anteriormente, la regla del octeto habla sobre la estabilidad que tienen los elementos. Recuerden que en el caso de nosotros los humanos, a veces creemos que nuestra estabilidad está el día en que tengamos casa, carro, beca, que tengamos todas nuestras necesidades. Y en el caso de los elementos, aunque ellos no son seres vivos, los elementos tienen una estabilidad y es que ellos son estables cuando ellos cumplen la regla del octeto. Como la palabra dice, octeto hace referencia a 8, es decir, cuando los elementos tienen su estructura muy similar al gas noble más cercano. Recordemos que los gases nobles son los que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica, en este caso el grupo 18 o el grupo 8A. Entonces, si vemos el hidrógeno, cuyo número atómico es 1, ¿cuál es el más cercano en número atómico? El helio, ¿cierto? De los gases nobles. Significa que el hidrógeno, para conseguir su estabilidad, debe tener 2 electrones de valencia, como lo tiene el helio. Vamos a ir, por ejemplo, ahora con el sodio. El sodio, su número atómico es 11. El más cercano, ¿cuál sería? El neón tiene 10 y el argón tiene 18. El más cercano es el neón. Y el neón tiene 8 electrones de valencia. O sea, por ende, el sodio, el potasio, el rubidio y los demás querrán tener ¿cuántos electrones de valencia? 8. Entonces, la regla del octeto en general hace referencia a que los elementos quieren tener en su último nivel 8 electrones de valencia. Recuerden que los electrones de valencia son los que están en la última capa o en el último nivel de todos los átomos. Entonces, la regla del octeto es esa, que el elemento quiere tener la apariencia del gas noble más cercano. En humanos podríamos decir que queremos tener algo que otra persona tiene y que nosotros no. En este caso, los elementos es el parecerse a los gases nobles. ¿Por qué es importante que tengamos esto presente? Porque hay una forma de representar los átomos que es bastante sencilla y nos evita tener que dibujar todo el átomo con todos sus electrones y con todos los demás componentes. Y esta forma es la forma establecida en la estructura de Lewis. La estructura de Lewis me dice que para dibujar o representar un elemento, lo único que yo debo hacer es escribir el símbolo. Voy a poner un ejemplo, vamos a hacer la estructura de Lewis del carbono. Entonces voy a escribir un símbolo, en este caso el símbolo del carbono, que va a ser la C. Miremos en la tabla, ¿cierto? En la tabla periódica me dice que el carbono, su símbolo, ¿cuál es? C, ¿cierto? Entonces hacemos la C de carbono y escribimos allí en forma de puntos los electrones de valencia. Ahora la pregunta está, ¿cómo sé cuántos electrones de valencia tiene el carbono? Y es muy sencillo. La tabla periódica no fue creada de adorno. Miramos que la tabla periódica está organizada en grupos, que son las columnas, y está organizada en filas, que son los periodos. Los grupos, en el caso del grupo A, me indica cuántos electrones de valencia tiene. Voy a hacer un ejemplo. Si estoy hablando del carbono y está en el grupo 1A, significa que el carbono, el litio, sodio, potasio en adelante de este grupo tienen solamente un electrón de valencia. Ahora vamos a ir al carbono. Vemos que el carbono está en el grupo 4A en números romanos. Significa que todos los de este grupo 4, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 4 electrones. Muy bien. Entonces, los vamos a representar con puntos. Tomamos nuestro lápiz, aunque hay algunas personas que también lo representan con X, sí, también es válido, pero nosotros hoy lo vamos a representar con puntos. Ustedes en su cuaderno pues podrán hacerlo de una mejor manera, tienen más agilidad para eso. Entonces hacemos los punticos, ¿cierto? Tenemos 2, tenemos 3. Bueno, este punto me quedó un poco raro, pero pues la idea es que ustedes entiendan. Y tenemos 4, listo. Generalmente los puntos, ¿cómo se ubican? Se ubican alrededor de uno en uno y luego volvemos, si son más, entonces vamos ubicándolos en parejas. Vamos a hacer otro ejemplo de estructura de Lewis y vamos a escoger el bromo. Entonces, el bromo vamos a buscarlo en la tabla periódica. Muy bien, en esta tabla está resaltado en rojo cuál es el símbolo del bromo. Entonces, el símbolo del bromo es B mayúscula y recuerden que siempre la segunda letra del símbolo está en
minúscula. Entonces sería el bromo, la B mayúscula la dibujamos y la R minúscula, muy bien, ya tenemos el símbolo. Ahora vamos a dibujar los electrones de valencia. Los electrones de valencia nos los indica el grupo. Vemos el bromo y el bromo está ¿en qué grupo? Está en el 7A. Por ende, el bromo tiene 7 electrones de valencia. Entonces, cogemos nuestro lápiz y vamos a dibujar los puntos. Entonces tenemos 1, muy bien, seguimos con el otro, 2, 3, 4, y luego continuamos, 5, recuerden en pares, 6 y 7 electrones. Entonces ya tenemos nuestra estructura de Lewis, tanto del carbono como del bromo. Pero ¿por qué a los electrones del último nivel se les da tanta trascendencia? ¿Por qué se llaman electrones de valencia? Porque resulta que los elementos, para conseguir su estabilidad, que recordemos que es la mayoría tener 8 electrones en su último nivel, tienen que hacer alianzas, tienen que hacer convenios, tienen que hacer uniones o enlaces con otros elementos. Y nunca nadie comparte algo que es difícil de compartir. Voy a poner un ejemplo. Si yo estoy en casa y alguien llega y me dice, por favor, ¿me puedes compartir tu estómago? Yo no lo puedo hacer porque hace parte de mi interior. Yo puedo compartir lo que tengo a la mano, es decir, un lapicero, unas galletas, una gaseosa, lo que yo pueda tener con mis manos. Lo mismo sucede con los elementos. Los elementos pueden compartir solo lo que está en la parte superior o en la parte externa, que son los del último nivel. Por eso son los que dibujamos. Ahora, ¿qué tipos de enlaces pueden formar los elementos entre ellos? Hay varios enlaces y voy a seguir comparando con los humanos. Hay relaciones entre humanos donde ambos se beneficien, que sería lo ideal, pero también hay relaciones en los humanos en donde uno es el que gana y el otro es el que pierde. No es lo ideal, pero es la realidad. Lo mismo sucede en los enlaces químicos. Enlaces químicos hay de 3 tipos. Entonces tenemos enlaces iónicos, que son un primer tipo de relación. Entonces vamos a poner acá enlace ¿qué? Iónico. Tenemos también otro tipo de enlace, que es el enlace covalente. Y tenemos un último tipo de enlace, que es el enlace metálico. Por hoy me voy a enfocar en explicarles a ustedes el enlace iónico y el enlace covalente. Entonces recordemos que los 3 tipos de enlace tienen la finalidad de que ellos hagan alianzas y que al final ellos puedan ser más estables, es decir, tener 8 electrones de valencia. Pero hay 3 tipos de enlace y vamos a hablar, empecemos por el iónico. El enlace iónico es un enlace donde uno de los elementos gana o recibe electrones, mientras que el otro elemento pierde electrones. Entonces, vamos a mirar lo siguiente. Para yo saber qué tipo de enlace uniones, tengo que tener en cuenta algo que tenemos acá a la derecha, que se llama la electronegatividad. Entonces, la electronegatividad es la capacidad de atracción. ¿Pero atracción de quién? Atracción de electrones. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tabla periódica vemos que entre más vamos hacia la derecha, hay una mayor capacidad de atracción, pero también entre más subimos, también hay una capacidad de atracción. Si lo comparamos humanos nuevamente, podríamos decir que puede que haya un chico en tu colegio, una chica en tu colegio que, pues, digamos, no sea agraciada, no sea tan linda, pero que a muchas personas les gusta esta persona, entonces tiene una alta capacidad de atracción. Pero también podemos ver a alguien que definitivamente no, para nada, no es nada atractivo, entonces ese sería baja capacidad de atracción. Pero en este caso, esta atracción, en el caso de los elementos, es atracción de electrones. Entonces, en el enlace iónico, uno gana y el otro pierde, y generalmente el que se queda con los electrones es el más atractivo. Entonces, para poder establecer qué tipo de enlace se forma, debemos hacer una resta de la atracción que tienen los dos elementos. Vamos entonces a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la sal. Como todos sabemos, la sal se forma por 2 elementos. Uno es el sodio y el otro es el cloro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer la estructura de Lewis. Tenemos el sodio ¿en qué grupo está?
Miremos acá, el sodio está en el grupo 1A, por ende, ¿cuántos electrones de valencia le voy a dibujar al sodio? Le voy a dibujar un electrón de valencia. Entonces, lo vamos a hacer muy bien. Por su parte, el cloro, vamos a buscarlo en la tabla. Resulta que en la tabla parece que el cloro está en el grupo 7A. Entonces, ¿cuántos electrones voy a dibujar en el cloro? Voy a dibujar 7. Entonces, los dibujamos. Vamos, los 7 electrones de cloro. Ustedes nuevamente pues lo van a hacer mucho más bonito porque tienen la facilidad de tener su cuaderno. Acá llevamos 6 y acá ahora 7. Tenemos los dos elementos. Generalmente el enlace iónico se forma entre un metal, que en este caso es el sodio, este es un metal, y entre un no metal, que en este caso es el cloro. ¿Cómo sé si es metal o es no metal? Miren en la tabla hay una pequeña escalera. De la escalera hacia la izquierda son metales, ¿cierto? Los del medio son metales de transición y de la escalera para la derecha son no metales. El sodio está a la izquierda, o sea, es un metal, y el cloro es un no metal. Es una característica del enlace iónico. Generalmente es entre metales y no metales. Pero bueno, entonces ya dibujamos el símbolo, ya hicimos los electrones de valencia. Ahora la pregunta es, bueno, ¿qué tipo de alianzas se van a hacer? Si ya dijimos que el enlace iónico uno gana y uno pierde. Entonces, miramos ahora la electronegatividad. Entonces, vamos a la gráfica que está abajo, la tabla periódica, y buscamos el cloro. Y nos dice que el cloro tiene una electronegatividad de 3. Siempre cuando vamos a hacer una resta, debemos colocar el número mayor en la parte superior. Mientras que el sodio, vamos al sodio y tiene una electronegatividad de 0,9. Recuerden que los puntos o las comas, como ustedes los utilicen, siempre van uno debajo del otro. 10 menos 9, ¿cuánto da? 1. Ya no es 3, sino que es un 2, y 2 menos 0 da 2.1. Para saber si el enlace es iónico, la resta de la electronegatividad, este resultado me debe dar de 1,7 para arriba. Como 2.1 es mayor de 1.7, significa que este enlace es iónico. Ahora, ¿cómo voy a representar quién gana y quién pierde? ¿Quién es el más electronegativo? El cloro. Significa que el que va a perder, ¿quién va a ser? El sodio. Entonces, como el sodio pierde y el cloro tiene 7 electrones, ¿cuánto le faltarían para cumplir la regla del octeto? Le faltarían 1. Entonces, el sodio, ¿cierto?, le va a pasar al cloro ese electrón. Ahora el cloro queda con un electrón de más, o sea, con 8 en total, y el sodio queda sin este electrón. Como los electrones tienen carga negativa, significa que el cloro se volvió más negativo, entonces le voy a poner un menos. Y el sodio se volvió más positivo porque perdió esa carga negativa. ¿Y cuántos perdió? 1, entonces le voy a poner un más. Es decir, el cloro se convirtió en un anión y el sodio en un catión. Entonces miramos, recordando, entonces tenemos que el enlace iónico es una unión que no es tan chévere, es un enlace donde uno gana y el otro pierde, que el que gana, ¿quién es? El que gana es el que tiene más electronegatividad, y que una de las características del enlace iónico es que siempre es entre un metal, un enlace entre un metal y un no metal, y que la resta de la electronegatividad debe dar entre 1.7 para arriba. ¿Quién es el que gana? El más atractivo, lastimosamente. Entonces, ahora vamos al enlace covalente. El enlace covalente es una relación muy bonita porque es una relación en donde se comparte, que realmente en humanos esto sería lo ideal. Entonces, en esta relación se comparte, qué chévere, y vamos a hacer un tipo de enlace covalente. Vamos a hacer una estructura un poco más complicada. Entonces, tenemos la siguiente estructura, tenemos carbono y 4 átomos de hidrógeno. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a representar esto? Acá en total tenemos 5 átomos. Cuando hay una molécula que tiene tanta cantidad, siempre colocamos el símbolo en la mitad. Entonces, colocamos el carbono y vamos a colocar los 4 hidrógenos alrededor. Es 1, 2, 3 y 4. Entonces, tenemos los 4 hidrógenos. Ahora vamos a escribir los electrones de valencia, es decir, la estructura de Lewis. Miramos el hidrógeno, recuerden que está en el grupo A, entonces ¿cuántos electrones de valencia tiene? 1, entonces lo representamos. Vamos a hacerlo a un electrón acá,
un electrón de este hidrógeno, un electrón de este y un electrón de este. Y el carbono, dijimos que estaba en el grupo 4A, entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 4, entonces los vamos a hacer. 1, 2, 3 y 4. Para comprobar si es un enlace covalente, la resta de electronegatividad, cuando la hagamos, tiene que ser de la siguiente forma. Hay dos tipos de enlaces covalentes. Está el covalente polar y está el covalente apolar. Para que sea un enlace covalente polar, la resta de electronegatividad debe ser de 0,5 el resultado a 1,6. Y para que sea un covalente apolar, la resta debe ser de 0 a 0,4. Entonces vamos a mirar. Como los enlaces van a ser entre el mismo, miren entre el carbono, el hidrógeno, carbono, hidrógeno, carbono, no voy a hacer 4 restas, voy a hacer solamente una resta. Entonces miramos el carbono la electronegatividad es de 2,5 y el hidrógeno de 2,1, entonces vamos a hacer la resta. 2,5 menos 2,1. El resultado es 0,4. ¿Qué tipo de enlace sería entonces? Sería un enlace covalente apolar. Si la resta me hubiera dado de 0,516, sería un enlace covalente polar. Bueno, acá ya tenemos la estructura de Lewis, pero todavía no vemos ningún enlace. Cuando uno gana y uno pierde, como vimos en el enlace iónico, se hace una flecha que indica quién se lleva el electrón o los electrones, porque pueden ser varios. Pero en este caso, como ninguno gana o pierde, sino todos ganan porque se comparten, no voy a hacer una flecha, sino que hago una línea. Y la línea se hace entre los electrones compartidos, como voy a hacer en este preciso momento. Una línea, línea y línea. Entonces, miremos. Esto significa que el carbono ya no tiene 4 electrones. ¿Cuántos electrones tiene? Todos los que está compartiendo. Miremos entonces. Tiene el carbono 2, 4, 6 y 8. Es decir, el carbono ya consiguió su estabilidad. Y ahora miremos el hidrógeno. El hidrógeno tiene el que está dentro de la misma línea, 2. Este hidrógeno tiene 2, este hidrógeno tiene 2 y este tiene 2. También el hidrógeno ganó su estabilidad, porque recuerden que el hidrógeno, el gas noble más cercano es el helio, y el helio tiene 2 electrones de valencia. Por ende, el hidrógeno consigue su estabilidad solo con 2 electrones. Es una excepción de la regla del octeto. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, para resumir, la regla del octeto es conseguir la estabilidad, que en la mayoría son ¿cuántos electrones de valencia? 8 en su último nivel, que los electrones de valencia se pueden representar a través de la estructura de Lewis y que son importantes porque son los que los elementos pueden compartir, ganar o perder con tal de conseguir su estabilidad, que hay 3 tipos de enlace, el iónico, el covalente y el metálico. Generalmente el iónico se da entre un metal y un no metal, y la resta de electronegatividad debe ser de 1,7 para arriba, y siempre hay uno que gana, y el que gana se representa una flecha yéndose hacia él, los electrones que él se lleva. En cambio, en el covalente ambos ganan, en el covalente se comparte, y en el covalente la resta de electronegatividad puede ser de 2 formas. De 0,5 a 1,6 es un enlace covalente polar, y de 0 a 0,4 es un enlace covalente apolar. Espero que este video haya sido de gran ayuda para todos ustedes.